Ahora voy a presentaros a Violeta, como decimos en inglés, last but not least, ¿no? No por ser la última es la menos importante. Violeta también es otra estudiante que está cursando cuarto del grado de estudios ingleses, que también está realizando el TFG conmigo. Yo soy particularmente insistente, me gusta mucho conocer a mis estudiantes desde el principio, saber, ¿no?, qué dificultades se encuentran en su proceso de investigación, porque por un lado a mí particularmente me gusta mucho el proceso de investigación, ya que cada uno de ellos se plantea una pregunta de un modo, pero también cómo alcanzar esas respuestas, ¿no? Y muchas veces los propios estudiantes, ya os he dicho, me declaro, y desde aquí lo digo firmemente, una absoluta fan, una groupie, una seguidora, me da igual, por la coletilla que queráis, una loca de la generación Z. O sea, a mí me fascina cuán asertivos sois. Yo vengo de una generación anterior donde la gente, el mundo se dividía en una especie de, ¿no?, de bipolaridad, donde uno era agresivo o pasivo sumiso. Bueno, pues ahora de repente llegáis vosotros, os organizáis la mar de bien, organizáis a través de cuentas Twitter, ¿no?, de Facebook, de Instagram, vuestras asociaciones, participaciones, voluntariado, y a mí me dejáis anonadada. Yo os admiro profundamente. Ojalá en la próxima vida vuelva a nacer, ¿no?, y ser tan joven como vosotros, nacidos en 1997 o más jóvenes todavía, lo cual resulta bastante insultante. Y nada, de nuevo, en el grado de estudios ingleses nos enseñan muchas cosas de cultura de la lengua inglesa, ¿no?, de lingüística, literatura, etcétera, pero paradójicamente, según los datos de la OPAL recabados hasta el 2016, el 86% de los alumnos que cursan estos estudios acaban siendo profesores de secundaria. Y como bien sabéis, la única asignatura que se imparte con carácter optativo que tenga que ver con el ámbito educativo es solo una: adquisición y enseñanza de la lengua inglesa como lengua extranjera, con lo cual los que nos dedicamos a literatura, ¿qué más da cómo se imparte? ¿Qué más da? ¿No? En fin, y dejaré ahí. Y entonces, claro, estos estudiantes reciben una información muy completa alrededor de estudios ingleses, pero luego los lanzan en paracaídas a un instituto secundaria, si además es a través de una oposición, generalmente el instituto que nadie quiere, con, en fin, alumnos más complicados, de la periferia, ¿no?, profesores del ámbito que ya están quemados en sí, que no te ayudan, etcétera. Con lo cual es una soberana barbaridad cuando uno para un poco, ¿no?, a reflexionar en cómo está planteado el tema de oposiciones, etcétera. Yo no soy particularmente creyente, pero el que montó las oposiciones debería arder en el infierno, porque no tiene ningún sentido, y os lo digo así de claro. No tiene absolutamente ningún sentido una prueba tan anacrónica que trata de medir, ¿no?, los conocimientos basados, además, conocimientos que hoy en día esta generación, acariciando directamente, ¿no?, lo que es el móvil en la mano, ya lo tiene, ya lo adquiere. ¿No sería más fácil desde la empatía, desde la educación, ¿no?, hallar, darles a entender que ser un profesor no es más un trabajo, porque un trabajo es aquello que se define cuando miras ya no sé, iba a decir el teléfono porque miramos la hora en el teléfono, pero bueno, sí, cuando miras el reloj, ¿no?, para saber a qué hora te tienes que marchar. O sea, esto es una carrera profesional, y la carrera profesional es aquel que no tiene suficientes horas al día para poder dedicarse a ello. Y el trabajo en sí es aquel cuya remuneración máxima es el sueldo. Pero las carreras profesionales no, es cuando hayas un reconocimiento, una satisfacción a tu curiosidad intelectual. Entonces, creo que desde aquí aprovechar este espacio para que seáis muy conscientes que los que el día de mañana seáis profesores de secundaria, de universidad, FP, etcétera, sois agentes de cambio social y empezar a tomaros vuestra profesión como lo que es. Es una oportunidad de cambio, de mejora de la sociedad. Trabajáis con lo más importante que tenemos nosotros, que son nuestros niños, nuestros jóvenes. Y entonces yo hago un llamamiento para que os dejéis de honestamente, chorradas, de fill in the gaps y de exámenes tipo test, y que vayáis a lo que hay que hacer, que es educar, ¿no?, en el ODS, por ejemplo, o en feminismo. Y entonces, bueno, Violeta sencillamente apareció ahí con cero formación educativa y me dice: yo quiero hacer un TFG desde el feminismo. Ole tú, que no has recibido formación al respecto jamás, que la única asignatura no trabaja con literatura, además, que pretendes hacer un planteamiento enfocado a secundaria desde cero, sin formación de ningún tipo, excepto su convencimiento. Tenía muy claro que va a ser en el futuro un agente de cambio social, que el futuro va a ser una profesora de secundaria, y que su corazoncito lo que le pide es cambiar lo que tenemos delante de nosotros. Y desde ahí, ese es su planteamiento. Y ahora os dejo con Violeta, a la cual también le vamos a dar una muy cálida, un aplauso, aunque no hace falta porque hace mucho calor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Julia por la oportunidad que nos ha dado a mí y a Juan. Y bueno, como ella ya ha dicho, estoy en cuarto del grado de estudios ingleses y, por tanto, mi TFG está redactado todo en inglés.
Por eso, como veréis, la portada he mantenido el título original, que sería algo así como Ser o no ser feminista, una propuesta didáctica mediante novelas para la enseñanza de la lengua inglesa en los institutos. En primer lugar, voy a explicar el porqué de este tema. Mi TFG, o la exposición que os voy a hacer ahora, se centra en dos grandes temáticas. Por una parte, la educación y por otra, el feminismo. Bueno, como desde pequeña siempre he querido ser profesora, es mi vocación, una de mis ideas era que el TFG me sirviera para un futuro y por eso decidí enfocarlo al tema educativo. Pero, por otra parte, también la carrera que estoy cursando ahora mismo se divide en asignaturas de literatura y asignaturas de lingüística. Y solo una asignatura en el último curso está relacionada con la enseñanza del inglés, encima enfocado desde un punto de vista lingüístico. Sin embargo, también me indignaba encender la tele, poner las noticias y ver cómo cada día aparecía una mujer asesinada a manos de su pareja o de sus parejas, o, por ejemplo, ayer mismo que entre 4 hombres habían violado a una niña de 19 años, es decir, una niña que tiene 2 años menos que yo. También como adolescente había presenciado comentarios machistas por parte de gente de mi edad, como que la limpieza o el cuidado del hogar son cosas que se tienen que cargar las mujeres, o frases por parte de chicas de mi edad, como que a una niña la habían violado por irse con tantos chicos, que si no lo hubiera hecho no la habrían violado. Y casualmente todas estas personas coincidían en el hecho de que tenían una educación muy baja o casi nula. Además, descubrí, investigando sobre este tema, que hay una relación inversa en un agresor de violencia de género. Es decir, cuanta más educación tiene una persona, menos probabilidades de que sea un agresor de la violencia machista. Investigando un poco más, también descubrí que desde que muchos investigadores apoyan la educación como un arma muy poderosa para luchar por la igualdad de las mujeres. Y de ahí, bueno, la relación entre educación y feminismo que se da en mi TFG. Es decir, mi intención es que en las clases de lengua inglesa en los institutos se imparta y se dé gramática, vocabulario, etcétera, etcétera, del inglés, pero que también al mismo tiempo se haga consciente a los alumnos de los valores que el feminismo que está luchando por conseguir. Bueno, en cuanto a mi TFG, se centra en los alumnos de cuarto de la ESO, en primer lugar porque están en una de las edades más vulnerables de sufrir discriminación por género o violencia de género, porque no reconocen, digamos, micromachismos, es decir, para muchos de los adolescentes que su pareja les controle el móvil no sería algo relacionado con la violencia de género, sino sería algo muy normal. Por otra parte, tampoco le da mucha importancia al tema de la violencia de género. Es decir, hay una investigación que demuestra que los universitarios le dan mucha más importancia que los no universitarios. Un 75,9% le da más importancia de universitarios y un 57% no le da casi importancia. Y a pesar de que se ha avanzado mucho en este tema, como podéis ver en la foto, esta es la última manifestación del 8 de mayo, que fue masiva, acudieron 30.000 personas. Juan Sisinio, en su libro Historia del feminismo, en el que me he basado para mi TFG, nos dice que a pesar de que se ha avanzado mucho, todavía debemos seguir luchando para conseguir la igualdad, que esto que estamos viviendo todavía no es la igualdad que se ha buscado. La primera parte de mi TFG se centra en el movimiento feminista, pero desde la importancia que ha tenido, que para mí se debe a 3 cosas. En primer lugar, porque el feminismo no busca la igualdad solo de las mujeres, sino de cualquier grupo discriminado. En segundo lugar, porque ha luchado por la igualdad de la mitad de las personas del planeta, que son las mujeres. Y en tercer lugar, por todas las cosas que ya ha conseguido, por el cambio que ha hecho y que ha conseguido que las mujeres estemos en la situación en la que estamos hoy en día.
Por ejemplo, anteriormente la sexualidad iba unida a la maternidad y la función de la mujer solo era tener hijos. Hoy en día tener hijos es un derecho, pero no es una obligación de la mujer. También se ha producido un cambio en el cuidado del hogar, de los hijos, del marido, que anteriormente eran solo cargo de la mujer, y aún así, aunque se ha avanzado mucho, Juan Sisinio nos dice que todavía hoy en día las mujeres se encargan de más de la mitad del cuidado del hogar o de los niños. En cuanto a la dependencia, me refiero al hecho de que anteriormente las mujeres eran cargo de un hombre, ya sea el padre, el marido o el hermano. Y esta dependencia era tan grande que si el marido o el hermano, el hombre que estuviera a cargo, ejercía la violencia física sobre ellas, ellas debían callar y obedecer, porque esa era su función. En cuanto a los aspectos educativos, me he centrado un poco más en este tema, porque mi TFG está relacionado con la educación, y lo que más me ha llamado la atención es que ya en 1673 se reivindicó la educación como un arma para el cambio, como un arma para luchar por la igualdad de las mujeres. Y a pesar de ello, la educación no siempre ha buscado la igualdad de la mujer, sino que antes creaba desigualdades. ¿Por qué? Porque la educación no era igual para los hombres que para las mujeres. La educación de las mujeres estaba basada en ser bellas y en obedecer al hombre. Sin embargo, las mujeres no tuvieron acceso a la educación hasta el siglo XVIII, cuando reivindicaron la educación para educar a los niños, a sus descendientes, que esa era su función. Y también a finales del siglo XVIII se produce el primer acceso de mujeres a la universidad, al Oberlin College en América, y estas mujeres que vemos en la foto son las primeras que pudieron acceder de todo el mundo a la universidad. Poco a poco la educación se fue extendiendo, finalmente en el siglo XIX se convierte en un derecho universal. Bueno, otra parte de mi TFG se centra en la educación literaria. Y antes de empezar, me gustaría destacar que no es lo mismo educación literaria que lectora. La educación lectora lo que busca es que el alumno sepa escribir y leer en un idioma. Y la educación literaria lo que promueve es que el alumno piense críticamente mediante la lectura de grandes obras. Bueno, a pesar de que ha crecido un gran desinterés en los últimos años por la educación literaria, esta nos ofrece grandes ventajas. Por ejemplo, es una fuente de conocimiento, es decir, desde principios de la historia, la literatura ha servido para descubrir los secretos del mundo. También es un transmisor de la cultura, porque tanto el lenguaje como la literatura son los dos grandes pilares de cualquier cultura. También sirve claramente para la enseñanza de las lenguas, porque mediante la lectura de sus aspectos metalingüísticos se puede llegar a enseñar pues, vocabulario, gramática, etcétera, etcétera. Y finalmente también es un transmisor de valores, porque la literatura refleja los valores que cualquier cultura aprecia. Y si el alumno piensa y reflexiona con estos valores, finalmente se conseguirá un pensamiento crítico y se conseguirá establecer estos valores que tanto se valoran. Otra de las partes en las que se centra es el inglés como lengua extranjera en cuarto de ESO. Bueno, en cuarto de ESO ya he explicado un poco por qué me centro en ese curso, pero también es porque teóricamente los alumnos que más nivel de inglés tienen para los cursos que yo puedo enseñar, es decir, desde primero de la ESO hasta segundo bachiller, son los de segundo bachiller. Pero en los años de bachillerato, yo lo he vivido, hay una gran presión por los exámenes de la PAU. Y por eso cualquier actividad que no estuviera enfocada a estos exámenes no iba a captar su atención. Por eso finalmente decidí centrarme en cuarto de la ESO, que es teóricamente el curso que más nivel de inglés tiene y que fácilmente podrá entender las novelas, y que no tiene esta presión que se produce en los cursos de bachillerato. Bueno, las ventajas que nos proporciona la educación literaria y de las que ya he hablado, esa transmisión de valores, de cultura, etcétera, etcétera, está exigida por el Ministerio de Educación para todos los cursos de la ESO y de bachiller. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pide
que sean los profesores, que sea la escuela, las que fomenten una actitud igualitaria, es decir, que cualquier tipo de violencia o discriminación por sexos en la clase va a estar excluida. El profesor debe ser el responsable de que esto no ocurra. Y finalmente, en cuanto a la parte más metalingüística, el BOE establece que el curso de cuarto de la ESO debe estar dividido en 4 partes, que son las que tenemos ahí, las que todos conocemos: reading, writing, listening, speaking. Y bueno, mi investigación se centra en 2 partes. Por una parte, las novelas que he decidido usar para la propuesta didáctica, y más tarde explicaré esta propuesta didáctica que en un futuro me gustaría aplicar. En cuanto a las novelas, no se van a leer enteras, sino que se repartiría un fragmento de cada una de ellas. La primera es La montaña mágica, la segunda El gran dinero y la última Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou. Mi propuesta didáctica se divide en 2 grandes partes. Por una parte, el material para el estudiante, que sería básicamente un dossier con las preguntas brevemente explicadas y el fragmento de cada texto. En cuanto al material para el profesor, se divide en estas partes y en relación con las características del centro y de la clase, es una unidad didáctica que se ha hecho para que se pueda aplicar a cualquier clase y a cualquier centro. En cuanto a los objetivos, se trata de fomentar los objetivos que están establecidos en el BOE, es decir, que pide el Ministerio de Educación para estos cursos y que además nos proporciona la literatura. En cuanto a los contenidos, en esta parte tengo que decir que mi TFG todavía está en progreso porque se entrega en junio y esta es una de las partes que todavía me quedan por investigar. En cuanto a la metodología, se trata de 3 actividades que ahora explicaré y que se realizan algunas en grupo, algunas individualmente, pero sobre todo lo que se intenta es fomentar la actitud crítica y participativa del alumno. En cuanto a la duración, se trata de 3 días de actividad, cada día se tratará una novela y a pesar de que se puede aplicar cualquier semana del año, mi recomendación es aplicarla en la semana del 8 de marzo porque lo que se intenta fomentar en esta unidad didáctica coincide con aquellos valores por los que siempre ha luchado y por los que lucha el feminismo. En cuanto a las actividades, ahora más tarde las explicaré, y la evaluación todavía también estoy un poco en proceso, pero se descartan totalmente los exámenes por la presión que crean en los alumnos y se va a tener en cuenta la participación y los argumentos que el alumno dé en cada actividad. La primera actividad se reparte el fragmento de La montaña mágica y el alumno debe de seguir la lectura a medida que el profesor lo vaya leyendo. De esta manera practica el reading y el listening. Se trata de un fragmento que explica cómo un hombre se siente atraído por una mujer simplemente por el hecho de que ve sus pechos. Y a partir de este momento, una vez ya lo hayan leído todos, se divide la clase en grupos y lo que se intenta es que cada grupo cree una historia parecida a la que se ha leído de La montaña mágica, pero en este caso debe ser una mujer que se sienta atraída por un hombre solo por su aspecto físico. Se separan otra vez los grupos y entre todos deben elegir cuál creen que es la mejor y siempre dando argumentos críticos. Finalmente, ese día la clase concluye con un debate que debe de estar relacionado con La montaña mágica, con el fragmento que se ha leído, también con las historias de cada alumno y que el profesor debe enfocar más o menos para que se traten los temas de la apariencia física, de la belleza y la inteligencia en las mujeres, del control de la ropa, etcétera, etcétera. El segundo día de actividad se trata el fragmento de la novela del gran dinero, en el que se relata cómo una chica es violada por su novio. ¿Por qué? Porque el novio no recibe el consentimiento de ella y por tanto es una violación. En este caso, los alumnos solo tienen que escuchar, no tendrán el fragmento hasta que el profesor termine y de esta manera se practica otra vez el listening. En
de manera individual, cada alumno tiene que hacer una historia sobre cómo cree cada uno que era la relación de esta pareja antes de la violación. Es decir, lo que se intenta es hacer ver a los alumnos que un hombre no se convierte en maltratador o agrede a una mujer o la viola del día para la noche, sino que hay un proceso con micromachismos, con, pues, por ejemplo, que te controle el móvil, cosas que van haciéndose cada vez más grandes hasta que se convierte en una agresión física. Después se agrupan por grupos y se lee cada historia y se comentan los aspectos positivos y negativos de cada una. En cuanto al último día, se reparte el fragmento de Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, y en este fragmento se relata la violación de una niña de 8 años por parte del novio de su madre. Y una vez han finalizado todos los alumnos de leer este fragmento, el profesor pregunta qué han entendido de la historia hasta que lleguen a la conclusión de que ha sucedido esto, de que han violado a una niña de 8 años. Se agrupan otra vez y crean una lista con soluciones que ellos creen que serían buenas y efectivas para el machismo, para la violencia de género, etcétera, etcétera. Y finalmente, toda mi propuesta didáctica concluye con un debate que trata sobre estas soluciones que ellos han hecho en una lista, pero que también puede tratar cualquier tema del machismo, cualquier tema que se haya dado en estos días, cualquiera en relación con el feminismo. Bueno, y esta es toda mi propuesta. Finalmente tengo que decir que de momento solo una parte teórica, es todo teoría, pero que en un futuro, si hago el máster de educación, sí que me gustaría aplicarle a la práctica y tener, pues, como Juan, algo más objetivo por parte de los alumnos. Muchas gracias.